Hola chicos, buenos días, una semana hermosa que comienza, bendiciones para todos los que han estado bien de salud, de bendiciones, muchas más bendiciones, que les den gracias a Dios. Los que no, bueno, vamos a seguir a pedir al Señor para que Dios les dé esa salud que necesitan para seguir adelante a ustedes y a sus familiares. Y que dentro de todo podamos pues seguir tolerando, llevando con fe y con amor esta prueba que el Señor nos ha puesto con este virus, y sobre todo pues a cuidarnos, porque Dios no quiere que nada malo nos ocurra. Esto es una prueba que estamos viviendo y solamente la fe en Dios nos va a ayudar a salir pronto de esto, y que todos estemos en oración. Que el Señor me los bendiga a todos ricamente, muchachos. Bien, mis niños, esta semana vamos a iniciar con el tema de la comunicación en masas. Bien, recuerden que habíamos hablado de cómo comunicarnos y todo eso durante el trimestre pasado. Ahora vamos a ver cómo influye la comunicación en masas, es decir, que nos comuniquemos con muchas más personas a la vez. Entonces, tenemos que saber que el ser humano desde un inicio ha buscado la forma de comunicarse. Eso es algo propio, es algo inherente al ser humano, buscar la forma de comunicarnos, ya sea por sonidos, por señas, por alguna forma. Siempre buscamos transmitir lo que sentimos y lo que pensamos. Esta comunicación ha llevado un proceso y además ha tenido influencias en nosotros y en toda la sociedad en general. Entonces es lo que nosotros vamos a ver desde ahora. Bien. Primero, tenemos pues que el hombre, como ya les dije, siempre ha sentido la necesidad de comunicarse, y la comunicación actual es el resultado de miles de años de progresos a la hora de comunicarnos, ya sea mediante gestos, mediante signos, mediante palabras. Por eso que a veces el hombre incluso dibujaba, hacía marca, hacía señales de humo, ¿se acuerdan? Eran formas de comunicarnos, eso siempre lo hemos escuchado. Bien, entonces, ¿de dónde derivan las palabras? Vamos a buscar de dónde vienen esas palabras. Si nosotros buscamos las palabras no son más que signos, son símbolos que nosotros aprendemos a descifrar. En nuestro idioma castellano los desciframos en el español, en el castellano. Hay otros que los descifran en el idioma inglés, en diferentes idiomas, en el alemán, en el francés. O sea, van descifrando signos, y eso se da, ahí se da el habla, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde derivan esas palabras? Se dice que en la prehistoria el hombre se comunicaba prácticamente por vía oral, prácticamente por vía oral. El origen del lenguaje es casi un misterio indescifrable que da lugar a varias teorías. ¿Por qué? Porque no había nada escrito, solamente oral. Entonces, a veces nosotros conocemos cuentos, conocemos historias, relatos que han llegado por vía oral, porque no existía la escritura. Así se da en la prehistoria. Se comunicaba el hombre por vía oral. Y, repito, es un misterio, ¿verdad? Hay muchas teorías indescifrables que acerca de cómo llega el lenguaje en sí. Algunos creen que las palabras derivan de sonidos de la naturaleza o de expresiones de sentimientos como el llanto o la alegría. Nosotros vemos que igual los animales se comunican a través de sonidos. Entonces, por eso se piensa que el hombre también fue buscando su lenguaje a través de los sonidos de la naturaleza. Entonces, hay sonidos de animales que nosotros le llamamos onomatopeyas, ¿verdad? Entonces, son esos sonidos que busca cada animal para poder comunicarse entre ellos. Ese es su lenguaje. Asimismo, nosotros los seres humanos buscamos nuestro lenguaje para poder comunicarnos.
Los seres humanos se comunicaban a través también de pinturas, porque entonces ya se hablaban, en un inicio solamente era oral, luego el hombre empieza a pintar. Los primeros pueblos, ante la necesidad de continuar esta comunicación, empezaron a pintar. Pintaban la naturaleza en las paredes de las cuevas y así también marcaban la propiedad de cada tribu. Aún en esta época nosotros vemos que nuestros pintores se comunican a través de la pintura. Tal vez nosotros, tal vez por falta de una mejor educación artística, cuando vemos un cuadro, no logramos descifrar el mensaje que el autor nos quiere ver. Incluso cuando la gente va a una exposición de pintura, uno dice, ¿y ese cuadro que no dice nada, ese cuadro tan raro, tan feo, por qué cuesta tan caro? Pero hay personas que sí logran interpretar el mensaje del autor y tener la sensibilidad y la educación artística suficiente para poder saber lo que el autor quiere darnos a entender, quiere hablar, quiere decir con esa pintura. Bien, asimismo, los hombres de la antigüedad entonces empezaron a comunicarse a través de las pinturas. Con esas pinturas ellos marcaban los símbolos, ya sea de sus tribus o de lo que fuera, y estaban marcando territorio. Eso era como si fuese su título de propiedad en cuanto al terreno. Esto de aquí para allá son de nosotros, que pintamos de esta manera, los otros son de acá, y así sucesivamente. Entonces era otra manera de comunicación. Y aquí vamos viendo cómo va influyendo la comunicación en el ser humano. Luego vinieron los pictogramas. Los pictogramas, a medida que pasaron los años, se fue aumentando la información y la necesidad de transmitir, por lo que se empezó a escribir pictogramas, que eran símbolos que se representaban objetos. O sea, ellos hacían un dibujo, un símbolo, y eso representaba un objeto. Es como, por ejemplo, ahora en las redes sociales, ¿verdad? Nosotros hay un símbolo, si ponemos el dedito así, ¿verdad? Estamos de acuerdo, si ponemos la manito así, porque estamos rezando. Entonces, ellos fueron haciendo símbolos. Ellos fueron haciendo símbolos que representaban objetos y esos símbolos se llamaban pictogramas. ¿Por qué? Porque necesitaban comunicarse con mayor cantidad de personas y vemos poco a poco cómo va avanzando. Luego viene la comunicación a través de elementos ideográficos, que es una palabra que representa, ¿verdad? Representada por un signo único llamado ideogramación y no tiene ninguna relación con los sonidos que produce esta palabra, no tiene ninguna relación. Entonces, esto quiere decir que con el paso de los años empezaron a utilizar los elementos ideográficos, donde el símbolo no solo representa un objeto, sino que también una idea y cualidades asociadas a él. O sea, hacían un símbolo que además de representar la idea, representaba cualidades que se asociaban, ¿verdad?, a ese objeto, a eso que ellos querían decir. Eso es la comunicación a través de los elementos ideográficos. Esa palabra representaba, como les dije, un signo único llamado ideograma y no tenía ninguna relación con los sonidos, no tenía que ver con los sonidos. Bien, luego vienen los dibujos con significado, pero sin fonética, es decir, sin pronunciación. Y dado que los dibujos tenían significado no fonético, se elaboraron una serie de signos que representaban estos signos concretos. Y entonces aquí vemos pues este tipo de signos que representaban sonidos. Los signos representaban sonidos porque estos dibujos no tenían significado fonético. Yo no sé, tal vez ustedes recuerden o sus papás, hubo una época en la escuela donde se daba estenografía. Era una materia donde se escribía de manera muy rápida, pero era con símbolos.
Entonces cada quien sabía lo que significaba ese símbolo y así mismo como ustedes escriben ahora, porque a veces ustedes en lugar de poner, si yo les estoy dictando alguna clase, lo que sea, y en lugar de poner, les dicto la palabra casa, ustedes en lugar de poner la palabra casa, dibujan una casita. Si yo digo estrella, ponen una estrella, o sea, porque ya ustedes saben qué significa. Asimismo, ellos ponían, dibujaban, ¿verdad? Algunos signos que representaban pues sonidos concretos o para ellos lo que eran palabras. Luego vinieron los jeroglíficos. Siempre hemos hablado de los jeroglíficos y eso es producto de los egipcios. Los jeroglíficos egipcios pasaron de pictogramas a ideogramas y elaboraron algunos signos para las consonantes, pero nunca lograron crear un alfabeto. Como no lograron crear un alfabeto, o sea, no se constituyó en un lenguaje o en un idioma. Quedaron siendo también símbolos o signos, los jeroglíficos egipcios. Ellos incluyeron pictogramas y también ideogramas. Y algunos signos incluso llegaron a ser consonantes, pero no lograron crear un alfabeto como tal. Después viene la creación del alfabeto. La creación del alfabeto se la debemos a los fenicios, que fue el pueblo que habitó en los márgenes del mar Mediterráneo y le añadieron sonido a las vocales. Ellos sí crean un alfabeto, le añaden sonido a las vocales, entonces a partir de allí, ¿verdad? Todavía se va desarrollando mucho mejor lo que es la comunicación. Teniendo ya un alfabeto, ¿verdad? Los egipcios inventan el papiro como material de escritura, hecho de la corteza de la planta. O sea, los papiros se hacen de corteza de planta. En otras partes del mundo se utilizó también el pergamino de piel de ternera. Esta planta que ustedes ven aquí, de esta planta se originó el papiro, de la corteza de esta planta. No es papiro como algunos dicen, es papiro. En este papiro empezaron entonces a plasmar mensajes porque ya había un alfabeto. Entonces, al haber un alfabeto, ya tenían eso, habían hecho todo su recorrido y ya empiezan a plasmar escritos, porque surge entonces el papel. Y el papel también, algunos hicieron pergaminos con piel de ternera. Y aquí ellos ya empiezan a plasmar sus sentimientos, sus mensajes, sus escritos, sus poesías, sus dramas, ¿verdad? Todo esto lo van plasmando ya en pergaminos que ya, si bien es cierto, todavía hasta nuestro día han llegado mensajes que fueron escritos, ya sea anteriormente en las cavernas, en todo esto, pero cuando viene ya el papel, todavía nos llega mucho más mensaje, mucha más escritura, mucha más comunicación de las épocas que fueron pasando durante miles de años. Bien. Con la invención del papel, que se dio aproximadamente en el año 152 antes de Cristo, se inventó en China entonces el papel, ¿verdad? Aproximadamente en ese año. Bien, el papel tuvo un gran éxito en Europa y se provocó una gran demanda de libros. Ahí surge la imprenta de Gutenberg, que inventa en Alemania la imprenta que sirvió como instrumento para la ampliación de libros. Ya no teníamos solamente esos rollos de papel, esos rollos de papiro, sino que los chinos inventan el papel, y entonces esto tiene gran éxito en Europa y Juan Gutenberg inventa la imprenta que se le llamó la imprenta de Gutenberg, que sirvió como instrumento para la ampliación de libros. Aquí ya la comunicación se va dando mucho más de forma masiva.
En el siglo XVII se dio lo que en el futuro podría llamarse periódico. Al principio solo contenía comerciales que darían lugar a la noticia para informar a la población. Ya vemos, con la imprenta surge entonces, después de unos siglos, en el siglo XVII surge el periódico. El periódico era el método de comunicación todavía más masivo en ese entonces, en el siglo XVII, y se conocían las noticias. Bien, con el descubrimiento de la electricidad en el siglo XVIII, se intentó utilizar para comunicarse, pero no fue sino hasta el siglo XIX que se logró este objetivo con la telegrafía. Surge entonces el telégrafo electromagnético de Morse, que permitió que un texto viajara rápidamente a través de cables, desarrollando un código de rayas y puntos que se extenderían a todo el mundo. Si ustedes observan, hemos escuchado hablar muchas veces los que han sido Boy Scouts, que conocen todavía ese método, esa clave Morse. Entonces ellos a través de eso lo utilizaron pues a través del teléfono electromagnético. Dominaron esa clave Morse que viajaba rápidamente a través de cables. Eso era súper masivo para ese entonces y a través de todo el mundo se podían extender, ¿verdad?, la comunicación con un código de puntos y de rayas. Bien. Después de esto viene el gramófono y el teléfono. El telégrafo solo permitía mandar mensajes letras a letra, es decir, letra a letra, por lo que se buscó un medio de enviar mensajes de voz y se logró con el gramófono en 1876. Ya estamos viendo la segunda mitad del siglo XIX. Y más tarde se inventaría el teléfono. Después del gramófono vino el teléfono. Muchachos, si ustedes van al Museo del Canal, ustedes van a poder ver en vivo cómo era este aparatito que está aquí, el telégrafo. Allí lo tienen, y los teléfonos antiguos. Bien. Luego, Marconi, con la radio, logró enviar el primer mensaje eléctrico sin un soporte físico, al contrario del teléfono o gramófono. Así patentó la radio y la primera emisora se creó en el año 1906. Miren cómo iniciamos con el año 153 a.C. y no es hasta el año 1906 cuando ya tenemos la radio. La radio llega a muchísimas más personas. El primer mensaje eléctrico se envía por medio de la radio. El primer mensaje eléctrico realmente como tal se va a enviar a través de la radio. Bien. ¿En qué año? En el año 1906. Respecto a la imagen, el mayor avance fue con el cinetoscopio, que dio lugar a la primera imagen en movimiento. Después vendría la unión de imágenes y sonido audiovisual, es decir, que el cinetoscopio fue el que dio un poquito más de avance, ¿verdad? Y se da la primera imagen en movimiento, pero no se dio mayor alcance. Es decir, el cinetoscopio no logró más que dar, ¿verdad?, un pequeño adelanto a lo que era la imagen en movimiento. Y entonces surge el sistema de transmisión a distancia de imágenes en movimiento que se inicia con la televisión. Obviamente con la televisión vienen los programas, vienen noticias,
viene acerca de podían comunicar el estado del tiempo, o sea, la televisión es un gran avance. El apoyo audio, sonido y visión. Entonces, esto es un gran avance en la comunicación masiva del ser humano. Bien, también vinieron los satélites después de la televisión. Los satélites permitieron que la televisión se extendiera por todo el mundo. Había señales, entonces vía satélite se empieza a ver el deporte. Incluso nosotros, esto nos correspondió ver cuando el hombre pisó por primera vez la luna a través de imagen por satélite también, imágenes satelital. Entonces fueron épocas de grandes avances y avances sobre todo muy significativos en la telecomunicación y que llegaba cada vez más a muchas más personas. Es decir, el hombre siempre fue en busca de comunicar su mensaje a más y más y más personas. Luego de los satélites, ¿verdad? A través de las redes inalámbricas satelitales se ha logrado la transmisión de datos a distancia y la comunicación de un continente a otro de forma inmediata, que es lo que estamos viviendo nosotros. A través de redes inalámbricas, satélites, ¿verdad? Nos comunicamos por todo el mundo y de forma inmediata. Con esta pandemia todavía más lo hemos visto. El auge de las redes sociales y la concentración de información que en ellas sucede las ha posicionado como los medios de difusión y comunicación más relevantes de nuestros días, que son las redes sociales. A nivel del mundo, a nivel de la comunicación de masa, las redes sociales, el auge que ha tenido, ¿verdad? Esto la ha llevado a que sea pues el medio de difusión y comunicación más relevante de nuestro día. Tanto que la televisión se las ha visto para tener que modernizarse de manera que puedan llegar en tiempo real y a muchas más personas, y aún así las redes sociales están de manera inmediata y en el mundo en general. Así que estamos en una era de la información y en una era de la información masiva, pero vamos a ver también cómo influye en nuestra sociedad. Bien. La información digital es, y todo apunta a que seguirá siendo el formato más representativo dentro del sector de la comunicación. Definitivamente eso no lo podemos, porque las redes sociales llegaron para quedarse, no podemos pelear con ellas, tenemos que aprender a usarlas, porque no podemos estar desinformados. Entonces, cada vez son más las empresas, las instituciones, los personajes públicos que dependen de estas plataformas digitales y redes sociales para conectarse con sus públicos. Entonces, aquí nosotros vemos una cantidad de símbolos que tienen que ver con las redes sociales. Entonces, al ver esa cantidad de símbolos que tienen que ver con las redes sociales, nos damos cuenta cómo estamos dependiendo cada vez más de ellas. Entonces, los medios de comunicación masivo influyen en gran manera en nuestra forma de pensar y ver las cosas. La radio, la televisión, el internet, las redes sociales, ellos van a influenciar en nosotros. Pero por esto nosotros necesitamos ser personas cada vez más inteligentes para poder verificar toda la información que nos llega y tomar una decisión clara, una decisión concreta sobre lo que vamos a hacer o sobre lo que creemos. Sobre todo ahora que estamos viviendo en medio de esta pandemia, que uno nos dicen que este medicamento es bueno, que este no es bueno, que esto sí, que esto se hace, que esto no se hace. Entonces nosotros tenemos que ser, esto nos obliga a ser más cultos, para no caer en cualquier charlatanería.
Lo que quiere decir que la comunicación masiva sí influye en nosotros, por supuesto que influye, pero nosotros tenemos que ser mucho más inteligentes. En la actualidad, cualquier noticia se propaga rápidamente a través de estos medios masivos de comunicación. El problema que se plantea es el de seleccionar la información, y no es por falta de noticias, sino ahora por el bombardeo masivo de información que se nos puede convertir en desinformación. Entonces, es lo que les decía, tenemos que ser capaces de poder discernir y poder darnos cuenta cuál es la noticia que tiene más coherencia, cuál es la noticia que no solamente la que tiene más relevancia y la que abarca más medios y la que todo el mundo dice, no, cuál tiene mayor coherencia entre lo que ellos están anunciando y lo que realmente pudiera suceder. Entonces, esto nos trae a nosotros, nos plantea a nosotros un reto, un desafío muy grande, y es el estar informados y poder realmente contrastar esa información con la que están dando otros medios, de manera que en un momento dado no hagamos el ridículo hablando cosas que no tienen sentido porque lo vimos en un escrito en una de nuestras redes sociales. Entonces, nos corresponde como personas inteligentes y manejadores de la comunicación masiva poder informarnos realmente para no desinformar, porque hay un bombardeo de información. Yo no puedo inmediatamente, a mí me llega una noticia, compartir y compartir y compartir y compartir, si yo no he verificado si eso es realmente cierto. Porque si yo no verifico, entonces puedo ocasionar un malestar a otra persona o incluso a mí mismo por estar creyendo cosas que ni siquiera he confirmado en otros medios. Para eso hay muchísimos medios de información, y si solamente uno está repitiendo, entonces allí a mí ya me parece raro, y entonces yo verifico la información y no caigo en el juego de la comunicación masiva, que no es mala, pero que necesita ser comprobada. Nos crea a nosotros un gran reto en estos momentos poder contrastar la información para saber si lo que vamos a comunicar es correcto. De hecho, muchas veces se le ponen a ustedes trabajos escritos y ustedes lo primero que encuentran en internet es lo primero que ustedes van copiando y pegando sin verificar que lo que ustedes están poniendo es realmente cierto. Porque muchas veces hay medios de comunicación, ya sea en redes o en los otros, que sacan de contexto una información y ustedes simplemente la repiten sin verificar si eso es realmente cierto. Entonces, muchachos, con esto nosotros terminamos la clase de esta semana. Que el Señor me los bendiga. Los quiero un mundo. Tienen un desafío, y es verificar que cuando ustedes van a dar una noticia haya sido confirmada en otros medios. Por ende, recuerden que como ustedes se les está tomando nota de apreciación por traer reportes científicos o noticias, traer noticias que tengan que ver pues con las investigaciones científicas y los retos científicos que se están dando, es que ustedes verifiquen si son de fuentes viables, fuentes fiables en las que ustedes se pueden confiar, y traer entonces la información al grupo. Entonces aquí vemos pues el efecto, cómo surgió lo que es la comunicación, y hasta llegar a este efecto tan grande que estamos viviendo en estos momentos de bombardeo de información, y cómo fueron surgiendo poco a poco la comunicación masiva.
Que Dios me los bendiga, los quiero un mundo y pórtense bien, muchachos. Espero que bajen los videos y los vean, porque esa es la intención, que ustedes tengan la clase allí para que puedan verla una y otra vez. Bendiciones, mis niños, los quiero un mundo. Hasta la próxima semana.